Antes de que Boca y River fueran el superclásico que conocemos hoy en día, mucho antes de eso, existió una rivalidad que acaparó la atención en los primeros años del fútbol argentino. En la época amateur, un clásico se llevaba todas las miradas: Alumni-Belgrano, Belgrano y Alumni. Dos equipos grandes cuando el fútbol todavía era de los ingleses y los criollos miraban desde afuera. Esta es la historia de los enfrentamientos de los que fue el superclásico de los inicios en la era amateur. Mi nombre es Ignacio Ruiz y soy la voz del estadio. Corría el año 1900 y todavía no habían nacido la mayoría de los clubes que hoy militan en primera división. En ese entonces, solo 4 equipos integraron el torneo que se jugó entre mayo y septiembre. Por ese entonces, el English High School Football Club, luego conocido como Alumni, comenzó su camino al tetracampeonato de forma arrasadora e invicta. En esta temporada se produjeron los dos primeros enfrentamientos entre el campeón de 1899, Belgrano, y el English High School. Con 2 triunfos categóricos, el equipo blanco y rojo comenzó a construir una historia firme. En esa temporada ambos levantaron títulos. Alumni se quedó con el torneo y Belgrano con la Thai Cup Competition. En 1901, debido a una disposición de por entonces de Argentine Association Football League, el English High School cambió su nombre por Alumni. Sin embargo, eso no frenó su andar ganador y nuevamente se hizo fuerte frente a su clásico rival, aunque esta vez con resultados un poco más ajustados. En 1902 se produjo el primer empate y el primer punto de Belgrano sobre su acérrimo rival, pero también llegó la mayor goleada entre ambos en torneos oficiales. El club de los hermanos Brown apabulló 10-0 y semana más tarde Alumni volvió a gritar campeón. En 1903, en mayo, el vigente campeón obtuvo un sufrido triunfo como visitante. Además, se dio el primer cruce por una Copa Eliminación Directa. El 21 de junio, por la Cup Time Competition, Alumni goleó con autoridad. Sin embargo, ese mismo año Belgrano logró un hecho histórico: su primera victoria oficial de forma de visitante por 1-0. En 1904, Belgrano le tomó gusto a no perder. Ese año consiguió una victoria en su mítico estadio del Virrey del Pino y también un empate. En un amistoso de pretemporada, Alumni se impuso por la mínima diferencia. En 1905, un amistoso de pretemporada quedó para Belgrano. En la liga, Alumni ganó el primer cruce, pero luego Belgrano consiguió su mayor goleada de visitante en la historia del clásico por 5-1. También se dio el único cruce por la Copa de Honor, con victoria de Alumni en semifinales para meterse en la final y luego ganarla. En 1906, en un amistoso previo al torneo, Belgrano se llevó la victoria, pero en la liga, Alumni se impuso con contundencia en los 2 partidos. Ese año se enfrentaron por primera vez en la final de la Cup Tie Competition, donde Alumni humilló a su rival con un 10-1, la mayor goleada en una final de la historia del fútbol argentino. En 1907, el amistoso de abril en Virrey del Pino quedó en manos de Belgrano, su única victoria del año. En liga, Alumni ganó un partido y empataron el otro. También jugaron otra final, esta vez por la Copa Competencia Jockey Club, con un triunfo de Alumni. Ese año ambos festejaron. Belgrano ganó la Copa de Honor y la Copa de Honor Cousineer, mientras que Alumni logró el triplete de Liga, la Copa Competencia y la Thai Cup Competition. En 1908 no hubo amistosos, pero sí paridad. Belgrano, campeón de Liga, logró un triunfo resonante y también un empate. Y en la Copa Competencia, Alumni se puso en semifinales y logró levantar el trofeo y también la Thai Cup. En 1909 se enfrentaron solo 2 veces. Alumni ganó el primer cruce y luego empataron el segundo. En 1910, Alumni, ya en sus últimos años, todavía mostraba su jerarquía. Ganó los 3 partidos que jugó frente a Belgrano, 2 en la liga y 1 por la Copa Competencia. Y en 1911, Alumni daba su último baile. El dominio inglés comenzaba a darle paso a los equipos criollos. Jugaron 2 amistosos previos, un empate y un triunfo de Belgrano. En la liga, Belgrano se impuso en su cancha, pero Alumni se despidió de su rival histórico con una victoria en Virrey del Pino.
En este repaso, Alumni fue el amplio dominador ante su rival Belgrano, con un total de 36 partidos jugados, contando torneo, copas y amistosos, y el equipo blanquirrojo se llevó el historial con 21 triunfos y Belgrano solo 9, además de 6 empates. Ambos conjuntos se repartieron la supremacía de la primera década del siglo XX, con títulos, grandes jugadores y partidos históricos. Este fue el primer superclásico del fútbol argentino que hizo vibrar a los primeros hinchas. Muchas gracias por ver mi video, no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta luego.